Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica. Él es vicepresidente de Benamérica, es vicepresidente del Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, está haciendo una gran labor junto a muchos otros profesionales y académicos venezolanos en cuanto a que se diseñe una programación auténtica de rescate del país, pero para ello se requiere primero sortear la posibilidad de tener un candidato de la oposición que sea vencedor frente al candidato del régimen, que tampoco sabemos si es el mismo o será otro. El problema es que hay una disyuntiva de por medio que no se clarifica solo con discursos y con giras pueblerinas. Así lo veo yo. Porque en las giras pueblerinas la gente lo que está esperando es que vaya algún aspirante que les lleve alguna cosita. Porque la gente lo que está es hambreada, necesitada de todo. Y esa población en esas condiciones requiere mensajes claros, contundentes, precisos y estrategias muy convincentes. Yo no sé si la primaria nos las está facilitando. Yo no sé si las distintas opciones candidaturales están realmente bien concebidas, si tienen la solidez y el liderazgo necesario, porque es un país en bancarrota. Entonces, Vladimiro, dame tu apreciación del momento. O sea, nos queda poco tiempo, se ha perdido mucho tiempo, hay tiempo de hacer muchas cosas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh, bueno, lo primero que, que te quería comentar, bueno, aparte, por supuesto, entonces, agradeciendo por estar acá contigo y tu oyente, es que al margen de, cuál es la apreciación que uno tenga sobre la política en Venezuela y de qué es lo que están haciendo los actores de la oposición en relación al régimen, aquí hay una pregunta de fondo que es, como tú dices, Venezuela es un país en ruina, Venezuela, bueno, Venezuela son como tres países, un país completamente arruinado, un país donde están los que tienen algún tipo de recursos, o bien porque tienen familia en el extranjero que les envía recursos, o bien porque tienen todavía algún tipo de recursos económicos, y bueno, y están todos los que están cercanos al régimen, por supuesto, el régimen mismo, y está el resto de la población. O sea que Venezuela son al menos tres países en uno, en los cuales una parte muy importante de la población vive en niveles de subsistencia. Entonces, es una combinación de que la gente está en una situación extremadamente difícil y que se le ha perdido confianza. No es solamente gente que está en una situación difícil, sino que se le ha perdido confianza al liderazgo opositor. Por supuesto, no espera nada del gobierno, pero está en una situación en la cual está tremendamente opuesta a lo que el régimen hace, pero a su vez no tiene confianza suficiente en el liderazgo opositor. Entonces hay aquí un dilema muy, muy serio, ¿ves? Porque de esta situación se quiere salir pacíficamente, se quiere salir a través de elecciones. Nadie está buscando que el enfrentamiento entre venezolanos se incremente. Entonces esto pone unas restricciones muy de fondo, porque la primaria es un acto que fue un evento que fue concebido para resolver lo que la oposición no podía resolver, que era llegar a un consenso sobre cuál podría ser el candidato para enfrentar a Maduro. Porque si tú te pones a ver, el consenso era probablemente mejor que la primaria, pero eso ya es historia pasada, porque el consenso hubiese significado que había un acuerdo importante de la oposición respecto a lo que había que hacer. Entonces, se hubiese llegado a una candidatura de consenso, algo como en su momento fue el pacto de punto fijo, o algo como lo que en su momento fue la alianza de las fuerzas opositoras chilenas a Pinochet, etcétera. Pero tú no crees Nuestra que, oposición, perdóname una cosa, tú no crees que la primaria no fue un hecho planificado, sino sobrevenido y que puso a los grupos políticos a confrontarse más entre ellos. Cada uno anda por su lado buscando ser el verdadero aglutinador
pero no se han sentado todos juntos en una misma mesa a discutir temas y propuestas. Bueno, yo sé que la tentación de ponerlo como tú lo estás poniendo está allí, pero yo prefiero pensar que la plataforma dio una discusión en la cual se evidenció que no era posible llegar a una solución de consenso y entonces idearon este mecanismo de la primaria que tampoco es que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Lo que pasa es que, también como tú estás señalando, uno esperaría que la primaria fuese más allá de simplemente seleccionar al candidato y de verdad garantizar la posibilidad de tener un gobierno de transición y de verdad garantizar que tú vas a tener un programa de gobierno creíble, creíble en las circunstancias en que vas a heredar a Venezuela, no creíble en términos de un plan país virtuoso, porque estamos lejos de allí. Pero además hay un problema que es fundamental resolver, que es que antes de pensar en el día D, que es lo que la gente piensa, dice, bueno, el día D, con analogía con la Segunda Guerra, el día en que se produzca la transición del régimen, hay que pensar en cómo llegar al día D. El día D más uno, esa es una historia, qué planes tienes tú, pero el punto donde estamos ahora es cómo se llega al día D. Porque para llegar al día D tú tienes que minar las bases del régimen, tienes que obligar al régimen a negociar y si no logras eso, entonces tampoco vas a tener todo lo que te estás imaginando que puedes tener. Entonces hay un tema aquí extremadamente difícil que es la primaria no es solamente para seleccionar al candidato, a pesar de que el reglamento dice que la primaria es para seleccionar al candidato, pero el reglamento también establece otra serie de requisitos, al reconocerle el triunfo del otro, de todos los que participan, reconocer el triunfo del ganador y también estar en la disposición de contribuir a un gobierno de transición. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes una oposición tan dispersa y tan enfrentada entre ellos mismos que todas estas otras cosas que tienen que ver con ir más allá de la primaria se pierden y no deberían perderse porque estás enfrentado a un adversario sumamente poderoso. Entonces, es lo que desafortunadamente no se entiende, no se ejerce y a pesar de todo eso, tenemos que tratar de que lleguemos a esa primaria porque esa primaria tiene una potencialidad de ser un evento popular de mucha representatividad y eso lo convertiría en un evento disruptivo de la dinámica pasiva que venezolana. Pero Entonces, bueno, mi preocupación es, Vladimiro, y perdóname, ¿por qué a estas alturas del juego, la primaria, ok, se impuso como una modalidad y una fórmula para llegar a lo que llamaríamos consenso en otro momento, pero a esta altura yo sigo insistiendo, ¿por qué en el momento en que estamos y que la calle se está moviendo en función de esa búsqueda, no se ha procurado que sean dos o tres entre los que escojamos y seguimos escogiendo entre 20 y 40 candidatos? Ya a estas alturas yo siento que hay dos o tres, cuatro punteros que deberían estar recibiendo el respaldo desprendido de otros que no están calzando puntos en la opinión pública. Y punto. Y llegamos a la determinación de que para escoger entre dos o tres o cuatro máximo, estaríamos escogiendo a un opositor al régimen en su momento verdaderamente bien sustentado. sí, bueno, eso es lo que la racionalidad pareciera indicar, pero no es lo que estamos viendo. Estamos viendo todavía una diversidad de candidatos importante que, porque no se ha producido ese otro espacio que tendría que producirse, que es que los propios precandidatos se reunieran entre ellos y dijeran, bueno, mira, aquí realmente podemos llegar a este tipo de acuerdos, vamos a llegar a que esto va a ser el diseño de un gobierno de transición. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, claro, ahí llegamos a lo que tú y yo hemos tocado muchas veces, que tú por un lado tienes un régimen perverso, empobrecedor, hambreador, etcétera, y por otro lado tienes una oposición que no asume con decisión la responsabilidad que tiene. Eso. Y es un problema muy complejo porque tampoco se resuelve simplemente basurando a toda la oposición y diciendo todos son
porque no tiene ningún sentido, porque esa es la posición que tenemos, ¿ves? Entonces, claro, uno esperaría que surgiera un liderazgo unificado de todo este proceso. Y tú has tocado varias veces el tema de la protesta popular. La protesta popular en este momento, y en eso, bueno, yo te insisto, la protesta popular en este momento no tiene ningún norte político. No lo tiene. Lo que ¿no? tiene es el descontento de la gente. Entonces, una protesta popular que no tiene norte político no tiene el impacto, la fuerza, la presencia necesaria para debilitar en serio al régimen. La podría tener si se obtiene un norte político para esa protesta popular, pero en este momento no la tiene. Yo sé que tú me has tocado ese tema muchas veces y yo te lo sigo diciendo. En el momento en que la protesta popular tenga norte político, entonces volveremos a hablar. Ahora, ¿cómo se construye el norte político? Si el liderazgo opositor saliera de la primaria fortalecido, entonces podría empezar a hablar precisamente con esa protesta popular que en este momento carece de dirección política y estaríamos en una situación completamente distinta. Ahora, ¿qué factor es necesario para que el sector político que está ambicionando la candidatura o los sectores políticos que están ambicionando la candidatura se conecte con esa población que está en la calle? Mira, ¿Por qué? Porque yo no sé, hay candidatos que van y los siguen. Nosotros vemos eventos bastante nutridos de candidatos que andan por el interior del país y de alguna manera significativamente tienen un número de seguidores que alienta. Hay otros que no hacen eventos de ningún tipo, pero siguen en la lista de competidores. Es a lo que me refiero. O sea, ¿cómo terminar de desbrozar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desbrozar la larga lista de candidatos para concentrarnos en tres y medir allí con verdadera claridad cuál de los tres puede puntear para darle el respaldo definitivo a la hora de decidir. mira, si tú me preguntas a mí, o sea, si, por ejemplo, imagínate, imagínate que el sector este que dirige las protestas populares Mm. hiciera una petición pública específica Ok. a los precandidatos, exactamente en el sentido que tú estás señalando. Nosotros le pedimos a los precandidatos a la primaria que asuman su responsabilidad frente al país y se pongan de acuerdo previamente en un número y lo pedimos, y entonces aparece la lista de quienes dirigen protestas, etcétera, y le hacen esa petición a los candidatos. Eso sería un evento interesante. Exacto. ¿Alguien lo puede alentar? No hay quien lo pueda alentar. Bueno, yo no sé si alguien lo puede alentar, porque es que ahí está el asunto que yo te estoy diciendo. O sea, esas protestas populares, hasta donde yo sé, no tienen este norte político y lo que se están planteando es cómo le piden al gobierno que asuma su responsabilidad en la dirección del país, cosa que tampoco va a ocurrir porque ni el gobierno tiene los recursos ni tiene la decisión de hacer absolutamente nada. Uh -huh. Entonces estamos en presencia de un juego trancado en el cual a quien le están pidiendo que haga, que es al gobierno, ni lo quieren ni lo va a hacer. Y a quien le podrían pedir, entonces no confían en ese sector. Entonces, una manera de estrancarlo es si ese sector de dirigentes populares, vamos a llamarlo así, termina por pedirle a los precandidatos de la primaria que depongan sus intereses partidistas y personales y traten de buscar una solución que le convenga al país. Okay, ahora, las ONG que están afuera, para ir también al mismo tema, o sea, de alguna manera han formulado a la comisión de primaria y a los candidatos en particular, te lo vuelvo a preguntar porque yo no he visto que se haya producido una reunión donde se les convoque para saber quiénes van a mostrar el músculo democrático y quiénes no. Porque si yo convoco a los 40 o los 8 candidatos, no sé cuántos son los grupos que están participando en la primaria, como población en el exterior, que necesitamos también tener claridad para poder pronunciarnos. Mira, nosotros necesitamos con ustedes una reunión en las redes, que la va a ver el mundo entero, con ustedes 5, con ustedes 4, debatiendo temas de interés nacional, que la población mida hasta dónde son ustedes capaces de Sí. comprometerse en ello. Eso sería No lo ha el hecho tema. nadie. No, mira, nosotros acabamos de sacar un comunicado en esa dirección. El problema ahí, José Antonio, es que tú estás pidiendo algo que los actores no están en la disposición de dar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices, vamos a sentarnos a discutir los problemas del país. Eso no tiene consenso.
porque las posiciones respecto a qué es lo que hay que hacer con los problemas del país son muy diversas, pero además no tiene consenso el que tú vayas de poner tus aspiraciones a nombre de las aspiraciones colectivas, porque ya ha sido demostrado profusamente. Es que por eso es que tenemos primarias, ¿entiendes? Entonces, tú estás pidiendo algo que sería muy deseable, que sería muy hermoso, etcétera, pero que no se corresponde, lamentablemente, con la dirigencia que tenemos. Bueno, ¿Ves? yo te voy a decir una cosa sinceramente, aquí como ciudadano común y corriente. Yo toda la vida he estado en contra de la atomización de la política. De verdad, en Venezuela, por el tipo de legislación o qué sé yo que tenemos, o sea, todo el mundo tiene un partido político. Todo el mundo puede tener un partido político. Y de esa manera el país jamás tendrá unidad, ni en programas, ni en planes, ni en conducta social, ni en nada. Y yo creo que aquí lo que hay que buscar confluencia, porque ¿por qué el pacto por punto fijo entre cuatro sí pudo construirnos en 42 años un país Pero es que relativamente bueno? mira, es que permíteme que te interrumpa allí. Cuando tú dices hay que buscar confluencia, el pacto de punto fijo se produjo porque tú tenías un liderazgo convencido de lo que había que hacer y ejerció el liderazgo, no porque hubiese habido una petición de los sectores populares del país para que se produjera, nada de eso. Se produjo un acuerdo político entre dirigentes que tenían sentido de país. Entonces, no es suficiente con que la gente piense que eso es una cosa muy deseable. Ese pacto, igual que el pacto chileno se produjo después de años y años de la dictadura pinochetista porque no se producía un acuerdo entre los sectores del Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. Entonces, a pesar de que la necesidad estaba allí, durante años había un proceso divergente, que es lo mismo que tú tienes en Venezuela, a pesar de que la necesidad está allí porque estás enfrentado a un monstruo que ha destruido el país. Entonces, de todas maneras, no tenemos un sector político con yo no sé qué palabra ponerle, madurez, disposición, etcétera, a dar ese paso que tú estás diciendo. Entonces, Si cuando le dice decimos hay madurez, que buscar, madurez es hay que buscar chocante. hay que buscar es para que lo busque quién. O Bueno, sea, hay que buscar, hay que buscar quién, porque tú tienes unos actores específicos y la presión tiene que ser sobre esos actores específicos. No es que hay que buscar en abstracto, es que esos actores específicos tienen una responsabilidad y la tienen que ejercer. Yo no sé si tú leíste un artículo reciente del padre Ugalde, sí, cómo no. donde Ugalde dice esencialmente eso. Aquí tenemos una oposición atomizada que tiene una oportunidad estelar. La oportunidad estelar es la primaria. Si de esa primaria, a pesar de que no era el mecanismo ideal, pero ya estamos en ese punto, si de esa primaria surge un liderazgo con un respaldo claro y ese liderazgo es capaz de incorporar a los otros actores políticos en un gobierno de transición, entonces lo que tú estás diciendo se va a producir. Con menos que eso, no va a pasar. Tú lo ves uno de ellos a la vista, dime sí o no. Yo veo mira, para serte franco, yo veo el que gane, porque es que yo me sé las encuestas igual que tú, pero ese no es el punto. El punto es que al final el que deba surgir de ese proceso es el que pueda convencer presumiblemente a la mayoría del electorado. ¿Ves? Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo no tengo ningún interés en este momento en tomar partido por ninguno de esos candidatos, ninguno, porque mi interés es el que gane y yo lo apoyo. Chao. Mi Ok. interés ahorita mi interés es el proceso. Bueno, Mi interés, me anoto en la misma tónica tuya, mi man. interés es el proceso. Mi interés no es estar promoviendo a nadie. Yo puedo estar convencido de que alguien tiene mejores condiciones, pero es que eso no resuelve el problema. El problema es que tú necesitas a alguien que salga de ese proceso fortalecido y quien salga, tú tienes la responsabilidad de apoyarlo. No, y sin duda alguna, aquí en Radio Victoria, abajo con esa televisión, tampoco apoyamos y proponemos a nadie. Simplemente estamos buscando vocerías que expresen sentimientos, que expresen ideas, que emplacen a ser conscientes a quienes están compitiendo y que de alguna manera, pues, mira, se ubiquen en la realidad, porque frente a insisto, la atomización no nos conduce a nada y frente a un régimen, como tú dices, que es nefasto, pero tiene poder, tampoco nos conduce a nada la forma en que están actuando. Porque, o sea, a este régimen no hay que enfrentarlo con puro verbo,
Yo creo que hay que enfrentarlo con propuestas concretas y creíbles. Sí, pero primero tienes que propuestas concretas y creíbles. La primera propuesta concreta y creíble es que salga un liderazgo unificado. Lo demás es una discusión que es muy interesante, el plan para el país, que tengan conocimiento, que digan qué van a hacer con esto y lo otro. Eso en este momento no es que no es importante, pero no resuelve el problema central, Ok. que es cómo aterrizas en la transición. Si tú no logras resolver ese problema, todo lo demás es una conversación muy bonita, muy interesante, pero que no lleva absolutamente a ninguna parte. Ok, o sea, si yo no presento un plan agropecuario, yo voy a convencer al sector agropecuario que vaya a votar, al académico, Ese no, eso no estamos allí, no estamos allí, no estamos en que tú tengas que presentar, cuando llegue el momento en que el candidato sea, ese candidato tiene la responsabilidad de presentarle al país un plan creíble, ese candidato, no que nosotros nos vamos a embarcar ahorita en una discusión de qué vamos a hacer con el sector agropecuario. No vale, ahorita la única discusión importante en este país y para los venezolanos afuera es cómo llegamos a un liderazgo que sea capaz de enfrentar al régimen. Esa es la única pregunta importante. Y después, y, y, en el camino, y vamos a llegar sin 10 millones de electores que se dice que quedan fuera del juego. bueno, pero es que ahí estás tocando tú la otra pregunta importante. Por eso es que en este momento todo lo que se está haciendo es para tratar de que vote la diáspora y voten los venezolanos que no están. O sea, por eso te estoy diciendo, la pelea no es ahorita lo que viene el día de +1. Esa no es la discusión. La discusión es cómo llegamos al día de. Okay. Esa discusión. ¿Y tú crees que vamos a Mira, llegar? ¿Tú crees que vamos a llegar al? ¿Tú crees que yo vamos a tengo llegar? decenas de cosas. Mira, yo tengo decenas de cosas para decir sobre la universidad, sobre la nueva universidad, sobre lo que podemos hacer con tecnología, lo que podemos hacer con el conocimiento, la sociedad del conocimiento. Yo puedo hablar de eso horas, porque eso es lo que yo hago. Pero es que no estamos allí. Es como en la Segunda Guerra Mundial ponerse a preguntar qué vamos a hacer con los campos de Francia mañana. No vale, primero tienen que sacar a los nazis de los campos de Francia. ¿Entiendes? Bueno, tú los has ¿Qué llamado, vamos a hacer con la vaca tú los francesa acabas de llamar ¿qué como vamos a lo que hacer con la son. vaca francesa cuando la podamos ordeñar? Vamos a hacer queso, queso camembert u otro queso. No vale, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo recuperamos la vaca para que esa es la pregunta. ¿Entiendes? Entonces, bueno, todas estas discusiones sobre que hay que presentarle un plan al país para la recuperación, espérate, ya llegaremos a ese punto. A ese punto llegamos cuando tú tengas un liderazgo que pueda consolidar al resto y decir, este es nuestro plan de gobierno. Entonces tú te lanzas en una pelea de otras características, no antes. Muy bien, esperemos que llegue el día de pues. Esperemos. Ok, nosotros estamos trabajando en la medida que podemos en esa dirección, que es poniendo la plataforma a todos aquellos que de alguna manera quieran razonar sobre el tema, que quieran argumentar lo que quieran argumentar. Y en esta alianza con Benemérita nos proponemos también tener en reserva programas específicos para cuando corresponda. Así es, para cuando corresponda. Un abrazo, pues, entonces me cuida mucho, Bueno, Vladimiro cuídense mucho, Mujica. ¿ves? Suerte. Chao, chao.